Muy buenos días a todas y a todos. Damos continuidad a esta serie de talleres y conversatorios que estamos realizando en el marco del segundo Arte para el Encuentro. En esta oportunidad tenemos la alegría de contar con la participación de Gerardo Torres, que es profesor de nivel medio en distintos establecimientos de General Roca, profesor del Instituto de Formación y Perfeccionamiento de Nivel Primario en Catriel, General Roca y Regina, profesor en la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, profesor de Disciplinas Filosóficas y de Historia del Arte del Instituto Universitario Patagónico Argentino, el IUPA, director del Departamento de Formación General del IUPA. Y en esta oportunidad, Gerardo nos va a estar hablando sobre un tema que para los docentes de artística, de cualquiera de las disciplinas de artística, siempre nos trae tensiones, nos trae conversaciones y debates, que es el tema de evaluación. Gerardo puntualmente va a hacer foco en la evaluación formativa, en la educación artística, así que a partir de ahora, Gerardo, te doy la bienvenida y continúas vos. Bueno, muchas gracias. Primero, ¿se escucha bien, Manuel? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gusto de hablar con tanta gente de nuestra provincia de Río Negro y quizás de muchos otros lugares del planeta Tierra. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, María, del equipo que organizó este encuentro. Muchas gracias, Sol Guerrero del IUPA también, que organizó la parte correspondiente a nuestro Instituto Universitario Patagónico de las Artes. E insisto, gracias por la comprensión, por los intercambios que tuvimos para organizar todo. Digamos, ya indica una calidad y calidez humana, ¿no? Bueno, evaluación formativa, evaluación formativa en artes. Otro concepto, educación en valores. Yo pienso que todo está íntimamente relacionado, ¿no? Porque, si me perdonan, voy a empezar hablando de algo que no tiene que ver centralmente con lo que vamos a desarrollar hoy, digamos, pero sí de que se estudia, ¿no es cierto?, todos aquellos docentes, digamos, que estudian evaluación, lo saben, ¿no es cierto?, y lo han visto en algún momento de su formación. Bueno, ya sabemos que hay distintas funciones de evaluador interno, externo, que hay autoevaluación, que hay coevaluación, que hay heteroevaluación, y después la famosa tríada, digamos, de manual, que tiene que ver con los tipos de evaluación. Acá voy a mirar mi ayuda memoria, porque no es algo que esté permanentemente, digamos, dándolo. La primera evaluación, que es la diagnóstica, ¿no es cierto? Perdonen si muchos ya hace tiempo que manejan todo esto con destreza. La evaluación diagnóstica, que es informarse acerca de cuál es el estado de arte, diría alguno, cuál es el estado de situación del grupo clase o del grupo que sea, el grupo en donde uno interviene, digamos, vive, ¿no? Conocer las capacidades de las personas que están allí reunidas, y en función de que la persona es docente, bueno, las capacidades de los estudiantes, es la evaluación inicial, ¿no es cierto? Y permite conocer, insisto, el estado de situación desde donde uno arranca. Un grupo, digamos, arranca en un lugar, y si bien el docente tiene objetivos previstos, por supuesto,
esto es como la vida, esto es la vida, ¿no es cierto? Después no se sabe cómo ese camino, esos caminos van a transcurrir y a dónde se va a llegar, ¿no? Bueno, después está la evaluación formativa, que es de la que más vamos a estar hablando hoy. Disculpen, voy a mirar el celular por si alguien de la organización... No, ya anda todo bien, seguimos. La evaluación formativa, de la que vamos a hablar centralmente hoy, en general, y después, en particular, la evaluación formativa en artes, que insisto, desde mi perspectiva, desde mi forma de verla, ya de hace unos cuantos añitos, digamos, tiene que ver con la educación y con la educación en valores, ¿no? Bueno, es seguir el ritmo del aprendizaje de los alumnos, es poder modificar estrategias a largo plazo, ¿sí? Es constatar cómo se va desarrollando, más que el proceso de aprendizaje, yo diría, desde nuestra muy pequeña colaboración, cómo se va desarrollando la formación integral de la persona. Quiero hacer acá un inciso. No estoy hablando desde la omnipotencia. Un docente, cualquiera de nosotros, en el lugar que esté, no va a cambiar la persona ni un grupo, y creo yo, ni la sociedad ni el mundo, pero puede colaborar con su granito de arena a ello, ¿no? Y después está la evaluación sumativa, que es la evaluación final. Normalmente, para hacerlo muy cortito, esto es la nota numérica final, es comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, etc., ¿no? Bien, nosotros vamos a hablar, yo voy a hablar básicamente desde la evaluación formativa, ¿no? En un entre paréntesis, en esta presentación tan amable que hizo Manuel, ya pueden ver hasta, digamos, se me nota la edad, es decir, he transcurrido por muchísimos ámbitos del sistema educativo. Ahora yo solo trabajo en el IUPA, no en todos los demás lugares. Y empecé mi carrera docente, que eso no se lo dije al grupo organizador, como preceptor. 4 años y medio como preceptor en una escuela técnica secundaria, ¿no? Me parece que es bueno que yo lo rescate. No se los informé, disculpen, a mis compañeros de encuentro, ¿no?, que me iban a presentar. Bueno, yo pienso, insisto, que estoy hablando desde una perspectiva, no desde la, con mayúsculas, perspectiva. Pienso que la educación y la evaluación formativa tienen que tener en cuenta algunas situaciones que son parte de la sociedad actual. Tenemos que tener una idea más o menos clara. ¿Quién tiene claro lo que está pasando en la sociedad argentina mundial hoy, ¿no? Pienso que nadie la tiene clara, hablando en forma más coloquial. Y antes de ir a esto, por favor, si alguien quiere, digamos, dar una reflexión, preguntar algo, intercambiar ideas, etc., no entiendo absolutamente si acá no está la manito como en el Meet, ¿no es cierto? Si me dicen Gerardo, tal, perdón, o se lo comunican a la organización, ¿no? No es necesario que lleguemos a veces al final, cuando yo termine. Sí, te escucho. Bien, para hacer una aclaración sobre Sí. la metodología de trabajo, yo voy recibiendo, mis compañeros y yo estamos recibiendo permanentemente los comentarios y la Perfecto. participación de los colegas y de los estudiantes, así que a medida que van llegando alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, yo te voy a pedir justamente este tipo de intervención o
esperaremos 10 minutitos al finalizar tu alocución para poder hacer un cierre y para poder contestar las preguntas que hayan surgido. Perfecto, muchas gracias. Ya me lo habías dicho y me lo habían dicho, pero yo estoy muy acostumbrado al Meet, doy mis clases, digamos, desde el 2020 con el Meet, que está la manita esa, entonces acá no la veía, he trabajado con Zoom, pero menos, y no recordaba si había una manita por ahí que yo no veo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta, digamos, insisto desde mi perspectiva, varias cuestiones cuando se trabajan con niños muy chiquitos en el nivel inicial, con niños y preadolescentes y adolescentes en el nivel primario, con adolescentes y no tanto en el nivel secundario o en el nivel superior de la educación, sea no universitario o universitario, sea, por ejemplo, en nuestra provincia de Río Negro, el IUPA o los institutos de formación docente. Yo he trabajado tantos años en los institutos. Bueno, primero, los cambios sociales. Para colaborar humildemente con la formación integral de la persona, después se desprende la evaluación, tenemos que observar ciertos cambios sociales muy importantes, ¿no es cierto? Hemos pasado de una familia tradicional a una familia nuclear cuando la hay. Hemos pasado de una familia, no quiere decir que esto no se siga dando hoy, pero hemos pasado de una familia donde sus funciones eran biológicas, educacional, económica, religiosa, recreativa, o sea, biológica hoy está en cuestión, de acuerdo a todos los, por ejemplo, avances técnicos y tecnológicos y a todo el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Que una nueva vida venga de la unión natural, llamémosle así, entre una mujer y un hombre. Hay familias en donde no existe una mujer y un hombre que han concebido una nueva vida de forma natural, naturalmente hecho durante millones de años, sino que hay mujeres solas que quieren tener un hijo sin la presencia paterna, hay parejas, digamos, de un mismo sexo que quieren tener un hijo, todo esto lo tenemos que tener presente, ¿no es cierto? Y obviamente, por supuesto, lo tenemos que comprender y respetar. La función educacional. ¿Cuántos padres, les hablo, bueno, estamos entre docentes, estamos entre colegas, ¿no? ¿Cuántos docentes hemos tenido la experiencia de que hay padres que dicen, bueno, si yo lo mando a la escuela es para que lo eduquen, ¿no? ¿Qué están haciendo? Es decir, hasta la familia hay casos que creen que no tienen la responsabilidad y la obligación, digamos, y el deber, vamos a decirle, moral, de educar a sus hijos, sino que para eso lo arrojan a la escuela. Bueno, la función económica. Por supuesto, hoy existen, digamos, no sé, gente, vamos a decir, haga la vuelta de tu casa, tenés una panadería que ya tiene 3 generaciones de panaderos de la misma familia. Pero esto era normal hasta no hace tanto tiempo, ni hablar de hace siglos, y hoy la unidad económica de la familia ha variado mucho en la inmensa mayoría de los casos. Bueno, la función religiosa, que en algunos casos se da, por supuesto, pero ya no es que la familia necesariamente traslada su creencia religiosa y los hijos los siguen, ¿no? Y la función recreativa. Por ejemplo, yo me acuerdo, a mis abuelos, yo he llegado a vivir esta situación, cuando era niño, nos juntábamos todos en la mesa, en una familia
ampliada, que se llama en sociología, y de noche nos poníamos a jugar a las cartas. Y era una instancia muy buena. Cuando yo fui creciendo un poco, ya no era tan niño, ya no era tan buena. Yo hubiera preferido, en vez de estar con ese montón de viejos, qué sé yo, con mis amigos, ¿no? Pero la función recreativa que había dentro de la familia, hasta en juegos, ¿no es cierto?, era muy potente. Por favor, siempre matizando, hoy siguen existiendo todas estas cuestiones. Pero la familia hoy, la conformación familiar, sea cual sea, indica que estas funciones ya no son prioritarias y que muchas veces la función de la familia, insisto, sea cual sea esa familia, esté compuesta por dos personas, por una madre o padre y un hijo, por ejemplo, digamos, es una función de consumo, según como estudian muchos en sociología, es una microsociedad de consumo y también existe mucho más, un ámbito mucho más democrático que antes, ¿no es cierto?, donde los roles estaban muy diferenciados, los abuelos eran los grandes, como en francés se dice el grand-père y grand-mère, la grande madre y el gran padre, es decir, los faros, después venían los padres de los chicos y por último los chicos, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos que tener claro hacia la evaluación formativa en general. Después hablaré en particular de la evaluación y la educación en valores en artes, pero partimos de algo que es general, ¿no es cierto?, y transversal, que no es, digamos, monopolio de nadie. Por ejemplo, al hablar de valores, eso es parte de las disciplinas filosóficas de las cuales yo me he formado en filosofía, ¿no? Valores, ética, axiología, pero al hablar de lo que pasa en la escuela y en la vida, ya que seas profesor de filosofía, de biología, maestra jardinera del nivel inicial o puntos suspensivos, docente de educación física, da igual, ¿no? Estamos hablando de temas transversales que recorren todo el sistema educativo. Bueno, tenemos que tener claro, seguramente todos lo tenemos, por eso voy a hablar muy brevemente, que la escuela de hoy asume funciones que no le son propias o que antes asumía la familia. Ejemplos: el comedor escolar. Ejemplo, la contención interpersonal, la contención psicológica, psicopedagógica, pero más llevado a la contención personal. Por otro lado, escuela y familia compartían valores que formaban, digamos, constituía un bloque. No digo que esto fuera bueno, por favor, ni malo. Estoy intentando describir desde dónde parto. Constituían un bloque, una unidad que hoy se ha roto, ¿no? También cuántos de nosotros hemos escuchado a unos padres o a una madre o a un padre que vienen a fin de año, yo lo he visto, presa de un ataque de nervios, diciendo de por qué mi nene se va a examen, esto más de secundario, de escuela secundaria, ¿no? ¿Por qué mi nene se va a examen? ¿Por qué, digamos, lo han mandado a examen? ¿Por qué le han puesto un 6 y no un 8 y con eso salvaba la materia? Y ahora nos arruinan las vacaciones, es decir, esto como mínimo. Después hay situaciones mucho más drásticas que afortunadamente no estoy dando un panorama distópico y apocalíptico, que no son la mayoría de los casos, ¿no? Pero se repiten ciertas cuestiones, digamos, en la escuela, que se dan a veces en las guardias de los hospitales con cierta gente violenta que quiere imponer por la fuerza su
sus decisiones, ¿no? Bueno, ¿qué evolución ha tenido la escuela? ¿Desde dónde partimos cuando queremos apuntar a la formación y ayudar a la formación integral de la persona? Un aspecto casi épico que dura toda la vida y que algunos, por más que ya hayamos pasado los 30 años, como yo, por favor, nadie se ría, y que algunos estamos en pañales intentando, ¿no es cierto?, seguir y seguir cambiando algunos aspectos que no son muy favorables para la convivencia, para la vida democrática, etc. Bueno, hay una idea muy interesante, digamos que yo alguna vez la leí en esta filósofa argentina, en Esther Díaz, y después algunos otros comentan, algún sociólogo, Giddens, etcétera, que la escuela es una escuela del siglo XIX, todavía con docentes del siglo XX, que enseñan a alumnos, a estudiantes del siglo XXI. Me parece una síntesis muy buena. La escuela fue fundada, como creo que todos sabemos, en la escuela moderna del siglo XIX, ¿no? El panóptico tal, digamos, la revolución industrial, los obreros que... Uy, qué tarde, voy a acelerar un poquito esto. Los obreros, los trabajadores que están todo el día en la fábrica, de lunes a sábado incluido, entonces ya antes se educaban la gente, sí, pero ¿cómo si no había escuela? Bueno, desde la época de las cavernas, desde el Paleolítico ha habido una dimensión humana, digamos, educacional, ¿no?, y pedagógica. Bueno, escuela se crea con horarios, con controles, digamos, en el siglo XIX. Todavía, afortunadamente, ahora se está cambiando bastante esto, incluso la escuela rionegrina secundaria, disculpe la gente del nivel inicial y nivel primario, que conozco, pero no tanto, por eso a veces hago referencia al nivel secundario. He trabajado muchos años en los secundarios. Bueno, entonces, de una escuela modelo de la comunidad en el siglo XIX, ¿no?, con gente analfabeta, semianalfabeta, y si mandabas sus hijos a la escuela, eso era para progresar, para que le enseñaran cosas buenas, etc., a una escuela de la comunidad, una escuela que es un elemento más de la comunidad sin tener tanto valor, ¿no? Y además, insisto, los docentes todavía somos todos formados en el siglo XX. Es difícil encontrar un docente que tenga solo 21 años, ¿no? Escuela siglo XIX, docentes siglo XX y chicos del siglo XXI. Esto hay que compatibilizarlo y no es fácil, ¿no? Bueno, después, entonces, el papel de la educación también ha variado. Hoy dice Tedesco, un sociólogo de la adecuación, que seguramente todos o alguno de ustedes conoce, ha leído por ahí, ya no es una instancia tan segura de movilidad social. Tenemos que formar, por eso estoy hablando de esto, desde estos lugares, al menos desde mi perspectiva, hay otras. Tedesco dice, estudiando la situación, que hay situaciones de desigualdad social que siguen existiendo, que existían antes del paso por el sistema educativo, que existen en el mientras tanto y que existen después del paso por el sistema educativo. Por supuesto, las personas que accedan a mayores niveles de educación van a tener mayores niveles de posibilidad de movilidad social, ¿no? ¿Qué relación docentes-estudiantes hay en este momento? Y desde ahí tenemos que observar cómo formar en valores y en arte. Bueno, hay una sociedad de alumnos con menor voluntad de estar ahí. Esto lo dicen muchos desde
ciencias de la educación, desde distintas perspectivas. Lo hemos hablado a veces en jornadas institucionales, los docentes, en encuentros, en charlas de café. Esto es menos visible, honestamente, en el IUPA. ¿Por qué? Porque dentro del sistema provincial es una universidad, la gente ya viene con más ideas de lo que quiere hacer, no con muchas ideas de lo que quiere hacer, ¿no? Pero con más ideas de lo que quiere hacer, y ya está especialmente sensibilizado, motivado hacia lo artístico. Distinto es, por ejemplo, el nivel secundario, donde muchos preferirían estar, digamos, y el nivel secundario, a veces, y en algunos de los últimos años del nivel primario, muchos preferirían estar, en vez de estar escuchando a la maestra, a la profe, al profe, a tal, jugando a la pelota, o estando con los amigos, en este caso yo hablo desde General Roca, en el canalito tomando mate. Otro reto que tenemos los docentes, este es un reto, ¿no? ¿Cómo hacer para que muchos, no todos, tengan poca, escasa voluntad de estar ahí y sin embargo tengan que estar? El sistema perverso y represivo los obliga a estar ahí. ¿Cómo hacer para que ese estar ahí sea grato? ¿No? Esto, bueno. Y después, ¿cómo construir programas de estudio que sean atractivos a los alumnos, sin caer en una demagogia democratizante de que todos construimos el programa? Yo no acuerdo con eso. Si no por autoritarismo, sino porque si nosotros hemos construido el programa, si nosotros tenemos saberes social y académicamente válidos, es para brindarlos, es para ofrecerlos, ¿no es cierto? Ahora bien, cómo de todas maneras, perdón, consensuar y compartir un programa de estudios que sea lo más atractivo posible. ¿Cómo hacer para desarrollar? Y estoy hablando de evaluar formativamente y de educar en valores. ¿Cómo hacer para desarrollar la autogestión del estudiante? Algunos no están de acuerdo con esto. El docente tiene que ser muy directivo. En una sociedad en donde hablamos del desarrollo de la autonomía personal y donde decimos que cada vez más la persona tiene que estar alerta para ver, por ejemplo, en el mundo laboral, cómo insertarse y a veces cómo ir sabiendo por dónde van las transformaciones para rápidamente reubicarse, pero no es solo por esto, ¿no? La autonomía, aquella vieja, digamos, idea de que la persona tiene que tener autonomía viene de los griegos de hace 2500, 2600 años, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al mundo, decía el oráculo de Delfos, luego lo dijo Aristóteles, etc. ¿Cómo inducir cambios formativos sin un directivismo extremo del docente? ¿Y cómo salir del diseño arquitectónico de una escuela del siglo XIX? Pero eso no lo puede modificar, digamos, un modesto docente, ¿no? Explico situaciones que tienen que ver, situaciones que tienen que ver con desde dónde podemos partir para desarrollar una evaluación formativa y una educación en valores. Nuevas relaciones formativas, relación docente-docente, cómo compartir con el otro. Los chicos siempre miran, desde el nivel inicial, desde la guardería, desde el jardín maternal, hasta el nivel superior de la educación universitaria y no universitario,
miran, y hacen bien en mirar. Se aprende a veces, o siempre, mucho más viendo lo que se hace que escuchando lo que se dice, ¿no? Bueno, relación docente-docente. Se crean climas de bienestar o se crean climas de malestar. Podemos contabilizar con el otro el viejo problema del otro, el infierno son los otros, decía Sartre. Podemos compatibilizar con el otro que no es el uno mismo, que no coincide en nuestra ideología, en nuestra forma de ver el mundo, que no vota lo mismo que nosotros. Podemos construir sociedad, podemos construir escuela o no. Relación docente-alumno, relación alumno-alumno, relación escuela y tecnología, ¿no? Ahora, y esto ya tiene que ver con la formación y la evaluación formativa en todos los ámbitos, pero ni hablar en arte, después volveré a esto. Las nuevas juventudes, lo digo en plural, hacen ponen especial énfasis en lo emocional. Obviamente siempre existieron las emociones, pero la modernidad y sus perspectivas racionalistas pensaban que, se pensaba que la razón, y a través de la razón, se iba a construir el bien, el bienestar, la felicidad, el progreso, el futuro. Pues se vio Primera y Segunda Guerra Mundial, caída del muro, bomba atómica y todo lo demás que nos imaginemos, que esto no era tan así, que la fraternidad, que la igualdad, que la concordia absoluta no existía y que utilizando la razón, solo la razón, lo más importante de lo humano, no se llegaba solo a buenos caminos, también se llegaba a caminos infernales. El Gulag, los avances científicos, psiquiátricos para volver loco a disidentes, etc., ¿no? La inteligencia emocional, de acuerdo a Coleman, las inteligencias múltiples, etc., son fundamentales en cualquier persona, ni hablar en nuestros estudiantes, que en general son jóvenes en el género humano, pero hoy sí ha habido un cambio cultural desde hace unas cuantas décadas respecto a que hay que dar más paso a las emociones, a la expresividad, y esto en arte es fundamental, que a la razón, que a los discursos, ¿no? ¿Cuándo enseña más una persona? Me acuerdo de una situación para mí penosa, de alguna persona docente que quería contraargumentar frente a un alumno muy tranquilo, con mucha educación emocional, y transmitía un pensamiento que quería ser único, y transmitía mucho más con el cuerpo situaciones complicadas, ¿no? Bueno, desde la inteligencia emocional se educa y se forma y se evalúa, siempre teniendo en cuenta esto que hablábamos antes y que tiene que ver también con la pérdida de la autoridad, en la posmodernidad, o llamémosle como llamemos a esta sociedad, ¿no? Ya la autoridad familiar, hablábamos antes, la autoridad del policía, la autoridad del gobernante, la autoridad del juez, la autoridad del docente está disminuida. El ego narcisista en este sentido, quien lo tenga, afortunadamente yo lo tengo en ese sentido bastante controlado, creo que no soy el docente que va a transformar a mis alumnos y los va a volver buenos, generosos, solidarios, etc. Primero, me tengo que conocer a mí mismo primero. Segundo, puedo
proponer algo que quizás pueda ser fértil para la vida, ¿no? Algo positivo. Bueno, si me permiten ahora, acá me hice un guión que mucho no lo estoy siguiendo, pero a ver. Bueno. Gerardo. Sí, perdón. Sí, Mira, sí. aprovechando este Sí, sí, sí. momentito. Ya había recuperado mi machete, mi guía. Pero dale, Bueno, dale. bueno, bueno. Dale. Pero igual tiene que ver con la cuestión temporal de tus comentarios, y no quería Sí, dejarlo pasar esta pregunta sí, que nos sí. hace Julia, que tiene que ver con esto de que vos hablabas de los docentes formados en el siglo XX para alumnos del siglo XXI, y pregunta cómo adaptarnos a esa evolución a la que haces referencia con mayor naturalidad. Por favor, Este repetime esta proceso de última evaluación parte. estamos ¿Cómo va a hablando. ser? Se escucha como borroso, por así, a ver esta metáfora, borroso. ¿Cómo va a ser que? Cómo poder, el docente, cómo poder adaptarse a este tipo de evaluación formativa con mayor apertura, con mayor integración del sujeto que aprende, habiendo sido formados como docentes, como decías vos, con esta imagen de docentes del siglo XX. Perfecto. Yo, digamos, diría así muy sintéticamente, digamos, y después seguimos con este tema tan interesante, digamos, que el docente en esta sociedad, digamos, no debe ser absolutamente directivo, debe comprender que es, digamos, una persona, primero, una persona más en ese grupo que tiene una relación asimétrica, es decir, unos son estudiantes y otros son docentes. La relación es asimétrica. Partamos de esa base, desde mi punto de vista no quiero hacer demagogia, pero sin caer en los facilismos, cómo ser un facilitador, digamos, que motive, que impulse y que lleve a la autogestión, de esto que hablaba antes. Es decir, que entusiasme a los estudiantes de tal manera para que ellos, a partir de contenido social y académicamente válidos de un programa que el docente tiene, etc., desarrollen una perspectiva propia. Y acá hago brevemente, digamos, una anécdota personal. Claro, yo di muchos años en el secundario y también en el IUPA, ahora no. Ahora doy las filosofías e historias del arte. Di metodología de la investigación. Entonces aquí, en vez de yo proponer temas a partir de lo que, de ciertos datos social y académicamente válidos, digamos que es ¿cuántas metodologías hay? No la mía, la que a mí más me gusta, ¿cuántas posibles? Es decir, ya estoy abriendo el juego. Es decir, ya estoy procurando desde lo formativo ser democrático. ¿Qué es ser democrático? Que se haga cualquier cosa, no, pero hay metodologías en plural, primero. Y después, que por ejemplo los alumnos, me acuerdo del 13, que ahora es el CEN 43 en General Roca, elegían un tema, el tema que les gustara. Por supuesto, lo tenían que consensuar conmigo en una relación asimétrica, ¿no? Y esto también, ahora hablando del IUPA, digamos, lo suelo llevar a cabo con alumnos, por ejemplo, vamos a hablar ya de las artes, también filosofía del arte, pero historia de las artes. Entonces, estamos hablando digamos, bueno, del Paleolítico o del Rococó, y entonces saber que haya algún tema que vos elegís sobre el Rococó, que hay muchos. Puede ser los muebles Rococó, puede ser la pintura rococó, no sé si se entiende lo que estoy hablando, ¿no? Hay música rococó. Entonces yo no
impongo, digamos, un tema, sino propongo, ¿no es cierto?, y que después haya autogestión, que haya elección propia. Además, es muy difícil, como sabemos, Emanuel, que además es muy difícil hoy que un joven acepte, digamos, imposiciones, ¿no es cierto?, sin consensuar. Entonces, que se hable sobre el rococó no se consensúa, no es que, no, ¿por qué no hablamos, en vez del rococó, hablamos de, qué sé yo, de Diego Maradona? No, pará, a ver, si vos los vinculás, bueno, a ver, rompete la cabeza, perdonen el término coloquial, si vos los vinculás, pero después ahí hay que evaluar eso. Si, no es un como sí. Si vos los vinculás, pero si no, no. Si no, no. No es adecuado. Busca algo. O el rococó en el siglo XXI. Bien, bárbaro. Dale, metele. Investigá. Investigá vos. Yo no te voy a dar, sí te voy a orientar. No te voy a dirigir. Como que en esta propuesta también tiene que ver mucho la capacidad que tiene el alumno de poder integrar o vincular determinados contenidos o conocimientos a este planteo que uno le está haciendo. Totalmente, porque totalmente, y acá se me ocurre algo a partir de tu reflexión. No todas las personas, no todos los estudiantes parten del mismo lugar. También en la evaluación formativa, lo digo rápidamente, estoy mirando la hora, me quedan un montón de cosas que no van a poder ser desarrolladas, creo. Me quedan un montón de preguntas, ¿eh? Vas Dale, a tener que decidir. entonces seguimos. Digamos, no todos se miden con la misma vara. Una persona que parte de, perdonen la metáfora numérica, pero para agilizar, una persona que parte de 4 y llega a 5, no es lo mismo que una persona que partió de 1 y llega a 5. El esfuerzo que ha hecho esa persona que partió de 1 y llega, no a 10, a 5, en la evaluación formativa, también en artes, ¿no? Ahora dábamos un ejemplo artístico, es muy importante. Es decir, la evaluación formativa además es cualitativa, ni hablar en arte, ¿cierto? Pero es cualitativa. Entonces, si los dos llegaron a 5, quizás uno tenga una evaluación más ponderada que otro, que el que de 4 llegó a 5, ¿no es cierto? Este tenía más elementos, incluso previos, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Bueno, entonces voy a algunas cuestiones que tienen que ver, ya que vos me has preguntado esto, tienen que ver con las artes, con la evaluación formativa primero y después con la evaluación formativa en artes. Bueno, digo desde dónde parto yo, es decir, no doy una receta feliz y exitosa en todos los casos, incluso a veces no ha sido exitosa en mi caso, ¿no es cierto? Porque uno tiene todo tipo de experiencias en la vida docente, ¿no? Más cuando ya tenés un montón de años en esto. Bueno, primero intentar siempre trabajar con problemas. Problemas no son lo que desde el sentido común se conoce como problema, ¿no? Sino trabajar una cuestión que merece ser investigada, que merece ser atendida, para dialogar con los alumnos. Aquí yo parto rápidamente, y siempre procuro hacerlo, de una técnica de ciencias de la educación, no, del viejo método socrático, que es el diálogo y la interpelación constante entre unos y otros. Sócrates hablaba en la plaza con los jóvenes. No quiero terminar como Sócrates, que fue condenado por corruptor de menores, digamos, y le dieron a elegir entre el destierro y tomar la cicuta, y dijo, vivir fuera de los humanos, fuera de la civilización, que eran los griegos, no. Vivir en la barbarie no es donde se tomó la cicuta. Bueno, el diálogo. Presentar una cuestión que a veces no la presenta uno, tomar los emergentes sin perder las guías
académicas, el programa que uno tiene, partir también de los emergentes, de las inquietudes, y si no, a veces parte del docente, un problema para dialogar con los alumnos. Siempre desde una didáctica abierta, democrática. Yo nunca en eso, nunca, bueno, he intentado, y lo sigo intentando, nunca bajar línea de lo que yo pienso, de lo que yo... hay otros, y los otros son absolutamente respetables, no son condenables, o no son producto de la maldad, o de la... el otro, el que no siente, piensa, vive como yo, ese es el otro, ¿no? No es el que siente, piensa y vive como yo, digamos, es absolutamente respetable, ¿no? Bueno, digamos, la educación formativa es continua, y en este sentido, yo hablaba del diálogo, ¿no es cierto? El diálogo puede ser un diálogo solo verbal, y acá yo quería hablar de la comunicación, que cada vez es más por imágenes, ni hablar en la educación artística, pero ahora voy a eso. El diálogo es verbal, el diálogo es no verbal, es la comunicación no verbal, y hay diálogo también a partir de imágenes que se expongan. No sé si he sido claro, ¿no? La comunicación no verbal, voy a un caso que se difundió mucho en la red de algún docente, salgo de casos concretos. Si un docente le habla así al alumno y le apunta con el dedo, así, esa comunicación verbal es muy importante y está transmitiendo algo, digamos, independientemente de las palabras. Porque si yo La digo... gestualidad es casi tan importante como lo que decimos. Exacto. Ponele en ese caso que digo, tenés que ser democrático, tenés que ser bueno, tenés que aceptar, pero el chico, desde el nivel inicial, pasando por todo lo demás, se queda con el dedito ese que le apunta, digamos, ¿no? Bueno, lo comunicacional, digamos, otra cuestión que quería hablar antes de pasar a algunos aspectos que tienen que ver con la educación en artes más específicamente, porque hay cuestiones que son generales, que no son solo evaluación formativa en artes, ¿no? Hay algunas cuestiones que son mucho más específicas, claro. Que es imposible para un docente enseñar, compartir, brindar saberes si no se desea eso, ¿no? Y esto lo vemos bastante en nuestro ámbito, ¿no? Lo vemos bastante, y eso se transmite, voy a hablar acá del deseo, ¿no? De ciencias de la educación, técnicas. Si no se desea llevar a cabo ese proceso, ese, en última instancia, pedacito de vida, que es, por ejemplo, una clase, ¿no? Donde hay un montón de gente con roles distintos, asimétricos, ¿no? Pero que están viviendo ese pedacito de vida juntos. Si no se desea, eso se transmite. Y entonces la falta de ganas de hacer un trabajo práctico, un esto, el otro, se va a expresar. Por supuesto, siempre, por más deseo que haya, por más motivación, tal y cual, siempre hay alguno que medio, permítanme el lenguaje coloquial, alguno que medio vagoneta y lo va a hacer y tal, por más que vos hagas lo que hagas. Por más que seas Gardel, el Gardel de la docencia, o la Madame Curie, no sé, de la docencia, digamos, igual. Pero si no se desea, eso se transmite, ¿no? El deseo de estar, primero de estar, insisto, lo emocional. Los chicos de hoy les importa más lo emocional que lo cognitivo, que lo intelectual. Y si no se desea estar, y si no se desea dar cuenta de una serie de conocimientos, va a ser difícil colaborar con la formación integral de la persona. Con respecto a las artes, perdón, no sé si había alguna otra cuestión, Manuel. Sí, perdón. Dale, Por dale. una cuestión organizativa, nosotros a las 11 en punto tenemos que cerrar.
Bien. Y la verdad es que hay algunas preguntas que Dale, dale. están muy buenas y quería ver si esto es una decisión tuya porque este Sí, espacio es tuyo. me salgo del guión de clase, digamos, y los emergentes son más importantes que mi preparación, que ensayé, tal, para... Bueno, A dale. mí me pasa la inversa. Yo la verdad que tengo el deseo de esperar a que termines, pero Sí, están estas dale. preguntas, entonces no No, sé si es vos más querés importante, son más responderlas. importantes. Dale, te escucho. Bárbaro. Hay una docente que pregunta qué herramientas se pueden desarrollar para la autogestión y que los estudiantes puedan comenzar a evaluar sus propios procesos. Comenzar a evaluar ¿Qué sus propios recursos? trabajos. Claro, ¿qué Comenzar a evaluar... recursos, qué herramientas le podemos dar nosotros a los Sí, alumnos para sí, que puedan comenzar a gestionar su propio proceso de evaluación? perfecto. Qué sé yo, ahora vamos a tomar como ejemplo, no sé, profe de música. Me hubiera gustado saber de qué disciplina es esta o este docente. Mm, Profe de música, están estudiando, no sé, algún contenido específico de música, qué sé yo, disculpen eh, mi poco conocimiento de música, no sé, armonía, bueno, sonido. Bueno, digamos, entonces, primero, no uno tiene la obligación laboral y profesional de dar ciertos conocimientos social y académicamente válidos sobre qué es el sonido. Pero después, por ejemplo, ¿no? No estoy dando recetas, por ejemplo, llevar el docente distintos sonidos de acuerdo a distintos géneros, formas estéticas musicales. Incluso, no solamente el rock y la cumbia. Si queremos formar integralmente, también hay música clásica y ópera. Y la ópera, los primeros inmigrantes pobres italianos acá eran los que llenaban el Paraíso, arriba en el Teatro Colón, porque tenían una fuerte formación operística popular en Italia. De ahí vienen también hoy Andrea Bocelli y todos estos cantantes italianos que tienen una voz especial, ¿no? Por una tradición operística que hay. Entonces, formación integral, evaluación formativa, intentar, por ejemplo, llevar muchos sonidos, incluso desde la atonalidad, desde la música dodecafónica, desde el serialismo, y que se establezca un debate. Entonces vuelvo a lo que conceptualmente decía antes, intentar poner problemas, a veces emergen de los estudiantes, a veces nosotros lo ponemos en el ruedo, y si es de los estudiantes, estar atento a cómo podemos vertebrarlo con los contenidos, para los contenidos del programa, para que los contenidos estén vivos, para que vengan después de lo que ellos han dicho. Entonces, esto también genera un trabajo en los docentes. Salir de nuestras zonas de confort, que ya hace 1000 años que venimos dando lo mismo, porque si alguien salió, no, tal, y el K-pop, a mí me pasó eso. Estamos hablando de música, podríamos hablar de danza, de teatro, pero bueno, el K-pop, y yo algo sabía lejanamente, y entonces me tuve que estar investigando un poco sobre el K-pop, digamos, esto es el pop coreano y todo eso, ¿no? Bueno, no desestimar ninguna variante musical si estamos trabajando sonido, ¿no? Y después, cómo que cada uno trabaje, bueno, que traigan como trabajo práctico a nivel individual o grupal, eso lo decide los docentes de acuerdo a distintas situaciones, que traigan, digamos, manifestaciones musicales donde puedan explicar cómo se desarrolla el sonido en eso que han buscado, ¿no? Disculpen si no he sido tan teórico y conceptual, pero a mí me gusta dar ejemplos, porque si no, siempre hablamos muy bien. Los argentinos también somos, dicen por ahí, especialistas en diagnósticos, pero después nos cuesta un poquito llevar a la práctica, ¿no? Bueno, he intentado, no Me, sé si con algún éxito, dar un me, ejemplo concreto, ¿no? Sí, me gusta esta idea de desafiar al docente en el sentido de
también tener que aprender a problematizar determinados Claro. contenidos para justamente proponérselo luego a los alumnos. Totalmente. Vos decís lo que yo había querido decir en forma más imperfecta, digamos. Es decir, No, vos no, lo no, se ve dijiste que lo mejor. interpreté bien. ¿Cómo problematizar contenidos sin que sean una burocrática secuencia, o que este tipo, esta tema, ahora qué novedad? No, ¿cómo problematizar? ¿Cómo, si no sale de ellos, es un grupo, comillas, muy quieto, si no sale de ellos, cómo nosotros intentamos mover, y si sale de ellos algo, cómo tomarlo, ¿no es cierto? Y articularlo y problematizarlo. Yo daba un ejemplo, no sé si fue muy feliz, el de problematización, ¿no? Bueno, Me sí, queda escucho. la última y nos quedan 4 minutitos y Bueno, cerramos. Yo no sé si vos querés tomarte los 4 minutitos que nos quedan para hacer un cierre mirá, de... te repito, tengo una serie de cuestiones que a mí me parecen interesantes, no fundamentales, fundamentalismo, interesantes, pero prefiero escuchar las preguntas, las reflexiones, me parece que es más dialógico este encuentro. Bueno, Sí. la última y ya te digo, nos quedan tres Y si me minutitos. queda un minuto después digo, bueno, sí, te escucho. ¿Qué dispositivos, que tiene que ver con esto que estábamos hablando de que el docente tiene que aprender también a interconectar ciertos contenidos para después problematizárselo a los alumnos? ¿Qué dispositivos se pueden proponer desde la evaluación formativa justamente para poder llegar a la evaluación formativa? Para llegar a ser válida, dijiste el último término. Para llegar a la evaluación formativa. Ah, correcto. Bueno, la evaluación formativa no necesariamente va tal cual, a ver, es muy sutil todo, tal cual a la evaluación sumativa. Es decir, no va necesariamente así a la nota, ¿no? Yo daba un breve ejemplo, digamos que si alguien, ya sé que, no, pero con números, bien, si una persona parte de 4 y llegó a 5, y otra persona partió de 1 y llegó a 5, si una persona tenía disposición, vamos a hablar de arte, disposición, estamos en un espacio teatral, de expresión corporal, teatral, etc. Si una persona tenía ya capacidades previas y tenía formación para lo artístico y lo teatral, y no lo desarrolla después, vos haces una estrategia, otra, problematizás esto, lo otro, pero esa persona lo que quiere, no hay forma o no conseguiste la forma de sacarla de su zona, de decir, yo esto me lo manejo de taquito, entonces lo que me interesa es aprobar y punto, no va a tener la misma consideración en la evaluación formativa que una persona que ni sabía que existía el teatro, por así decirlo, estoy exagerando un poco, no es que entonces vos le cambiaste la vida y a partir de ahora voy a estudiar teatro, el teatro es lo más importante de mi vida, pero desarrolla una sensibilidad hacia el arte, desarrolla, digamos, se alfabetiza en artes y en teatro, y venía de no tener muchos conocimientos sobre esto, digamos, bueno, entonces es muy subjetiva, por eso también nosotros los docentes tenemos tanta resistencia en evaluar todo esto. Pero esto, ¿cómo lo llevas a la nota final? Bien, tenemos mucha resistencia. Es algo es un arte, no es una ciencia. Entonces, ¿cómo evaluar cualitativamente y subjetivamente la formación de la persona, el desarrollo de su formación integral? Es muy difícil. Por lo tanto, yo diría, para terminar, hay cuestiones que no se van a evaluar
en la nota final, en la evaluación sumativa. Esa persona se la lleva para la vida. Creo que en última instancia es lo más importante, que se lo lleve para la vida. Por otro lado, va a haber cuestiones más, vamos a decir, más objetivables, ¿sí?, que puedan ser evaluadas. Por ejemplo, una persona no le interesaba, disculpen, hay cumbias hermosas y tal, pero de lo único que conocía era de la cumbia, digamos, y resulta que al final de año ha hecho trabajos interesantes, no solamente en cumbia, sino en K-pop, en tal, en ópera, sigo con lo que dije antes, y en música del África Occidental. Bueno, entonces eso, hay una evaluación formativa. Esa persona desarrolló capacidades, desarrolló cosas que tenía dentro en su alma, en su corazón, en su mente, y los tiene en su cuerpo, lo expresa, digamos, y eso se puede evaluar en una En el no... espacio, Sí, perdón, como que en el espacio de la evaluación formativa también se tiene mucho en cuenta tanto los procesos como el contexto en claro, donde, desde donde parten los alumnos y totalmente. demás. Yo la Totalmente, verdad yo lo procuré decir esto, ¿no? Digamos, sí, hay que tener en cuenta, por eso también al principio, ¿no?, dónde estamos parados así en general, qué tipo de personas somos hoy, qué tipo de familia hay, en qué sociedad, digamos, desde qué sociedad, desde qué lugar, desde qué escuela, desde qué barrio partimos, ¿no es cierto? Y desde qué persona después que partimos, ¿no? Sí. se nos ha terminado el tiempo, Gerardo. Yo la verdad que te agradezco muchísimo. Esto es un puntapié como para que los colegas comiencen a interesarse un poquito más, a buscar mayor información. Nosotros lamentablemente tenemos muy restringidos los horarios porque ya automáticamente a las 11 comienza Perfecto. otro conversatorio, así que yo desde acá te damos, el equipo de educación artística, te damos las gracias Bueno, y la verdad que haber contado con vos, con tu presencia y tu participación para nosotros nos ha sido muy grato. bueno, muchas gracias. Sé que ya estamos pasadas las 11, así que, digamos, me hubiera gustado cerrar algún tema, pero yo hablaba de didáctica abierta. Nunca se cierran los temas. Así que lo dejamos Y abierto más y en una las cosas evaluación que... formativa. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes y a todas las personas que estuvieron, digamos, en este espacio, ¿no? Y cualquier cosa, yo soy Gerardo Torres, estoy en el UPA, si quieren mantener algún tipo de relación o alguna persona que ha estado escuchando esto y quiere dialogar, aquí estamos, ¿eh? Bueno, Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta chao. luego.